la parte de asíntotas, cómo graficamos las asíntotas y cómo hacemos la gráfica, ¿sí? Yo los últimos ejercicios de funciones que les coloqué en el cuadro, le coloqué también como para que ustedes vean cuando la función es cóncava o es convexa, pero más que nada ahora lo vamos a ver a nivel de ver la gráfica en sí, ¿sí? No, no es que lo vamos a sacar no lo vamos a desarrollar, ¿sí? Simplemente con ver la gráfica vamos a decir sí, que si la función, qué tipo cómo la función, si es cóncava o es convexa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Fíjense, bueno, como no puedo con mi genio, yo necesito sí o sí, entonces es una necesidad mía, esa de que necesito escribirle. Y por eso van a ver ustedes que yo les escribo con mis letras y se lo subo y después, bueno, sí, también lo complemento con la máquina, pero necesito, no sé, ver mi letra ahí. Fíjense que tenemos la función i que es igual y bueno, me dan la función, ¿no? O sea, una función, ¿de qué tipo sería eso? Una función de tipo racional. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a calcular el dominio de la función. El dominio de la función, vamos a hacer un repaso. El dominio de la función, cuando se les pide, son todos los valores de x, ¿sí? Cuando ustedes tienen que hacer la gráfica y dicen cuál es el dominio de la función, son todos los valores de x para los cuales la función existe, ¿sí? O sea, son todos aquellos valores de x en donde la función existe. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el dominio de la función? Entonces agarramos y tomamos el denominador, lo igualamos a 0, ¿sí? Despejamos y ahí obtenemos ese valor de x en donde decimos, mira, la función es continua o la función existe para todos los reales, menos para este valor que acabamos de sacar, que es el menos 7 medios. En este 7 medios pasa algo. ¿Qué pasa? No lo sé todavía. ¿Y qué tipo de discontinuidad hay? No sé. Pero ahí ese, por el momento, no forma parte del dominio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Porque puede suceder en otro ejercicio en donde yo coloque dos valores que no formaban parte del dominio y después nosotros vemos que podemos levantar una indeterminación, ¿sí? Entonces, por el momento decimos, mira, los valores para los cuales no forman parte del dominio es el menos 7 medios. A ver si me están preguntando algo. Claro, exacto, muy bien, justo de eso estaba hablando, Salvador. Nosotros cuando, por ejemplo, en este momento, nosotros decimos que este valor no forma parte del dominio. En el otro ejercicio que tenemos siguiente, ustedes van a tener que dos valores no forman parte del dominio, pero después al levantar la indeterminación se excluye de acá. Entonces decís, bueno, mira, el único que en realidad no forma parte del dominio, los tacha y decís, es este, porque el otro lo levanté. Levanté la indeterminación. Claro, si vos levantás la indeterminación, en esta primera instancia, como no lo sabemos, pone al principio no forma parte del dominio. Pero vos cuando podés levantar la indeterminación, ¿sí? Ahí simplemente lo que haces es lo tachas y decís, bueno, mira, el único valor que realmente excluye en el dominio es este valor, que no se puede levantar en determinación. ¿Por qué? Porque hay una asíntota, o sea, vertical, ¿sí? Es cuando tenés asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, esos valores se excluyen del dominio. Ujú. No, sí, 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 sí. Muy bien, está perfecto. Fíjense, en esta primera instancia nosotros decimos que el dominio, el valor aquel que cuando nosotros lo calculamos, nos da, ¿sí? Pueden ser, en este caso, bueno, teníamos, si ustedes se fijan en el denominador, tengo lineal, entonces de espejo tengo una sola X. Podemos tener dos valores, podemos tener tres valores, ¿sí? Perfecto. Entonces después, cuando yo tenga que levantar o ver los tipos de discontinuidad, que ustedes me van a preguntar, los tipos de discontinuidad
¿sí? Se van a aplicar a todos los valores que no forman parte del dominio. ¿Por qué? Y porque tengo que saber qué pasa en ese punto. ¿Sí? Bien, entonces el dominio, recuerden, ¿qué es el dominio? Son todos los valores para los cuales la función no existe. ¿Sí? No existe. Puede que tenga un punto vacío y puedo levantar la indeterminación. Bien, ahora veamos la intersección con los ejes de coordenada. Y acá voy a hacer hincapié en esto. ¿Sí? Cuando hablo de los ceros y que le digo, bueno, a ver, en un final y en un parcial, en el primer parcial entra hasta este tema. ¿Sí? Entonces, se te va a dar una función y se te va a decir, bueno, mira, calculame el dominio, calculame la intersección con los ejes, calculame los ceros, y los ceros son los valores para los cuales, ¿sí? La función, los valores de x, en donde la función se hace cero, son las raíces. ¿Sí? A veces ustedes lo conocen con el nombre de sácame las raíces de la función, y cuando le decimos calculame los ceros no saben qué es lo mismo. ¿Sí? Le podemos decir cero, le podemos decir las raíces. ¿Sí? Aquellos valores en x en donde x es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se calcula? Tomamos el numerador y sacamos los valores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las raíces en este caso? Bueno, las raíces tendríamos 2 y menos 2. Recuerden, ¿sí? Saco los ceros, después saco la ordenada del origen. Ya todos sabemos cuál es la ordenada del origen. Para sacar la ordenada del origen tengo que hacer x0, ¿no? Recuerden que era ese valor en i. La ordenada del origen es cuánto vale en i. Porque yo cuando saco los ceros digo, bueno, ¿cuánto vale en x? Ahora la ordenada es cuánto vale en i. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto vale en i, hago en x, reemplazo a x por 0. Yo obtengo el valor de i. Fíjense, obtuve el valor. Sí, siempre se usa, exacto, sí, sí. Siempre para sacar la ordenada se utiliza, por eso es que lo hice hincapié y por eso es que lo necesito escribir para que ustedes lo vean. ¿Sí? Cuando yo saco los ceros, las raíces, ¿sí? Fíjense cómo calculo las raíces, las calculo con el numerador. ¿Sí? Y la ordenada reemplazo en la función principal, en la función completa. Digo, en donde yo tengo x, ponele 0. Entonces en x le ponemos 0, en x le ponemos 0. Y fíjate cómo nos queda. Me queda menos 4, ¿sí? Menos 4, 6. ¿Sí? Ese es el valor de y. ¿Cuánto vale y? Reemplazo a x en 0. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Si ustedes quieren acá en este caso, fíjense en que yo tengo x cuadrado x cuadrado menos 4. ¿Sí? O vamos a chequear algo más. ¿Qué hacemos en este caso? Para sacar los ceros. Para sacar los ceros, valuamos a qué cosa? A i en 0. Yo digo, i vale 0. ¿Sí? Si ustedes quieren, después yo se los agrego acá, i vale 0. Entonces, como i vale 0, fíjense por qué queda el numerador. Eso quiero explicar. Como i vale 0, entonces nosotros multiplicamos el 2x más 7, lo paso al otro miembro. ¿Sí? Entonces, 2x más 7 por 0 da 0. Por eso me queda x cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice para sacar los ceros de la función? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Sí? ¿Se entiende por qué solamente tomo el numerador? Recuerden, cuando yo saco los ceros es para cuando i vale 0. Y ustedes ponen i igual a 0 y entonces en lugar de i pongo 0. Y despejamos. Entonces al despejar, el denominador pasa al otro miembro multiplicado por 0 y se hace 0. Y me queda solamente el numerador igual a 12. Ese es el procedimiento para sacar los ceros. Claro, se cancela muy bien, pero quería que entendieran
cómo se hacía el procedimiento, ¿sí? Perfecto. Siempre que ustedes tengan que sacar los ceros, ¿qué hacen? Dicen y vale 0 y reemplazan en la función, ¿sí? Colocando y 0 y después agarramos y despejamos, ¿sí? Pero siempre se hace, ese es el procedimiento. Y en el caso de la ordenada, es x vale 0. Bueno, seguimos. Otra cosa que tenemos que sacar, todo esto estamos sacando para después, posteriormente, ver el comportamiento de nuestra función y ver cómo hacemos la gráfica, ¿no? Por ejemplo, fíjense, sacamos los polos. Ustedes van a decir, oh, profe, ¿para qué vamos a sacar los polos de nuevo? Bueno, sacamos los polos. Los polos son las raíces del denominador. Miren lo que le agregué. Esto se los agregué esta mañana. Son los valores de la variable x para los cuales la función se hace infinita. Sí, a ver qué me están preguntando. Sí, ya lo pasé. Nada más que esta mañana lo que hice fue agregarle esto de los polos. Si quieren, después se los paso de nuevo. ¿Sí? Y esto sí se los pasé ayer a la tarde. Fíjense en que, por ejemplo, en el tema de los polos, sí, 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 se los pasé. Se los pasé ayer a la tarde. Eh, y si ustedes quieren, después se lo paso para que le queden este tema que le agregué esta mañana de los polos. ¿Sí? Le agregué como para que ustedes vean a qué hace referencia con los polos. Los polos son aquellos valores en X en donde la función se es infinita. ¿Sí? Entonces fíjense en dónde la función tengo que es infinita. ¿Estamos? Eso se refiere cuando me dice los polos. ¿Por qué le hablo de los polos y de los ceros de la función? Para poder después hacer la tabla, ¿sí? La tabla de signos. También le agregué en la tabla de signos. Después le mando de nuevo chicos, con lo que le agregué esta mañana. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Los polos son donde la función es infinita, es decir, me está indicando que ahí tengo una asíntota. ¿Sí? Yo después les mando porque le agregué una cosita más también a la tabla de signos, ¿sí? Como para que ustedes vean cómo hago para completar la tabla. Se los envío, terminamos con la clase y ahí nomás se los envío, ¿saben? Bueno, ahora, cuando hacemos el estudio de simetría y de periodicidad, le decimos simetría y periodicidad, sí, el estudio de simetría, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos en el cursillo la parte de simetría? ¿Se vieron en el cursillo la parte de simetría? Otra cosa me gustaría ponerles. Si ustedes quieren, les puedo colocar, antes de enviarles, sí, 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 una fotito en donde ustedes vean cuando la función es par o cuando la función es impar. Cuando la función, ¿sí? Así lo tienen. Si quiere, acá le puedo colocar un dibujo, una fotito chiquita para que ustedes se acuerden de cuando la función es par y cuando la función es impar. ¿Qué es lo que tengo acá en teoría? Nada más que como para que ustedes lo vean y ahí nomás se dan cuenta el toque. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces le subo, le coloco la foto esa y después, bueno, se los mando. ¿Sí? Así se acuerdan. Bueno, cuando hablamos de simetría, que esto lo vimos en el cursillo, me dice, dado una función f de x, lo que hacemos es evaluamos en f de menos x. ¿Sí? Entonces, dice, la función f de x es igual a la función de f, ¿sí? De menos x. ¿Sí? Si se cumple esta condición, me dice que la función es par. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tomo la función, ¿sí? Tomo la función, esta, x cuadrado menos 4 sobre 2x más 7, y la voy a evaluar en menos x. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a tener, miren, vamos a decir, supongamos que acá le ponemos un menos. Entonces me queda menos x, otra cosa, sería menos x al cuadrado. Esto es algo que a veces genera confusión. Menos x al cuadrado. O sea, no alteraría el numerador. El numerador no se modifica. Ahora, 2 por menos x. Y acá me quedaría menos 2x más 7. Y ahí se modifica. ¿Sí? Si yo cambio el x por el menos x,
no vuelvo a obtener de nuevo, no es igual a la función original. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, un 2x cuadrado acá, y yo cambio el x por el menos x, fíjense en que al estar el cuadrado no se modifica, no varía. Entonces me queda x cuadrado menos 4 y supongamos acá abajo me quedaría 2 por x cuadrado, que sería x cuadrado más 7, y al reemplazarlo por el menos x sería igual al original y sería una función de tipo par. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si yo, cada vez que yo reemplace al x por el menos x, si está elevado al cuadrado, recuerden esto, no se modifica la función. Entonces me queda igual al original y eso me está diciendo que la función es de tipo par. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, fíjense en que yo lo que hice acá, miren, en lo que les dije recién viendo la gráfica, acá lo coloqué. Lo que hacemos es reemplazo a la función f de x, la reemplazo ahora evaluándola con menos x. Menos x al cuadrado, me queda x cuadrado menos 4 sobre 2 por x cuadrado. Fíjense en cómo cambio, ¿sí? Entonces varía la función. No es igual al original. ¿Por qué? Porque ahora acá tengo un menos 2x y mi función que decía 2x, ¿sí? Entonces eso me está diciendo que la función no es de tipo, ¿sí? No es de tipo par, no es de tipo par. Ahora, cuando la función f de x la reemplazo por menos f de menos x, ¿sí? Supongamos que yo acá le pongo un menos, ¿sí? Un menos, tampoco me queda igual, ¿sí? No me queda igual a la original. ¿Por qué? Porque voy a tener un menos ahí adelante. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que me está diciendo, fíjense que yo acá le puse, reemplazo a x por menos x, ¿sí? En la función original, o en la función. Entonces, en este caso me está diciendo que la función no tiene paridad, ¿sí? Antes de enviárselo, les voy a colocar el grafiquito ese para que ustedes vean cuándo una función, otra cosa, una función, una gráfica de una función par, a ver, gráfica de la función par. ¿Cuándo sería una función par? A ver, claro, exacto. Sí, 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 Lucas, es igual, siempre es igual. Muy bien, muy bien. Es cuando tenés, por ejemplo, una función cuadrática, ¿sí? Cuando tengo una función cuadrática, yo digo, fíjate vos cómo la función es de tipo par. ¿Sí? Cuando tengo una función cuadrática es de tipo par. Es decir, yo me fijo del lado izquierdo es igual a la del lado derecho con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, por eso es que me gustaría, no me he dado cuenta, le voy a colocar la gráfica esa que me hace falta como para que ustedes vean, ¿sí? Cuando yo veo que es simétrica, que es igual, que es como un espejo de un lado con el otro, ¿sí? Que esto siempre lo hago en el pizarrón, le digo, miren, esta parte es igual a esta otra, ¿sí? Ese espejo con respecto al eje Y, entonces me está diciendo que la función es de tipo par, que es igual. Ahora, una función, ¿sí? De tipo impar, ¿cuál sería una función de tipo impar? Un x al cubo, muy bien, perfecto, un x al cubo, muy bien, Juan, Paula. Es cuando la función, fíjense, nos recuerden la gráfica del x al cubo. Cuando ustedes tienen la parte del x negativo, es, ¿sí? Es simétrica con respecto a qué cosa, a el origen de coordenadas, ¿sí? Al cero del sistema de coordenadas. Entonces, si ustedes se recuerdan la gráfica, yo tengo una gráfica que viene negativa, tengo el cero, la gráfica positiva, y si ustedes lo dan vuelta, es simétrica, pero es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Al origen de coordenadas. Muy bien. Claro, exacto, sí. Ah, bien. ¿Qué sería la función? Fíjense, está muy bien. A ver qué me dicen. ¿Qué sería la función, por ejemplo, seno o la función de tipo coseno? ¿Sí? La función seno. ¿Qué sería? ¿Sería par o sería impar? ¿Es simétrica con respecto a qué?
la función seno, por ejemplo. Claro, es simétrico. Bien, entonces cuando recuerden ustedes, cuando es simétrico con respecto al eje Y, es de tipo par. ¿Sí? ¿Cuándo es par? Cuando es simétrica con respecto al eje Y. Cuando es impar, es cuando es simétrica con respecto al punto de coordenada o el origen de coordenada del sistema, ¿sí? Con respecto al cero. Muy bien. Otra cosa, algunos me preguntan, profe, pero si no es par o no es impar, y bueno, significa que no tiene paridad, ¿sí? Que no tiene paridad. Directamente le ponen sin paridad. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que nosotros ya lo vimos, ya ustedes tuvieron la clase de continuidad, discontinuidad. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la discontinuidad, recuerden que para que exista continuidad, nosotros decíamos lo siguiente. Como punto 1, decíamos que debe existir la función en el punto, ¿sí? La imagen de la función debe existir. Debe existir el límite, ¿sí? Para x que tiende a ese punto de la función. Y otra cosa, para que exista límite, ¿sí? Para que exista límite, recuerden otra cosa, que los límites laterales deben ser iguales. ¿Sí? Si los límites por izquierda y por derecha del punto no son iguales, no existe el límite. ¿Estamos de acuerdo? Estamos repasando, continuidad, discontinuidad que nosotros vimos. El último punto era que debía existir que el valor de la imagen, ¿sí? O sea, el límite para cuando x tiende a de la función debía ser igual a qué cosa, a f de a. ¿Sí? Estos tres pasos son fundamentales y me está diciendo sí que existe continuidad en la función. ¿Sí? Recuerden el PDF de continuidad con todos los grafiquitos. ¿Sí? Recuerden, de esa manera también ustedes en el parcial tienen que saber, de repente yo le pongo una imagen, ¿sí? Una función, que puedo colocar, porque ahora se van a empezar a tomar así los parciales, se colocan funciones, por eso la semana que viene le voy a colocar varios gráficos. Varios gráficos le voy a decir, bueno, ¿qué tipo de discontinuidad hay acá? ¿Sí? ¿Qué discontinuidad hay evitable, no evitable? ¿Sí? En eso hacemos hincapié en el parcial y en el final. A ver qué me está preguntando Lucas. Dice, en las funciones impares el signo... Claro. Ah, bien, bien. Sí, puede ser a uno o puede ser el otro. Sí, sí. Claro, estaba intentando leer lo que puso Lucas, por eso me había quedado callada porque estaba intentando ver, es una onda y vos fíjate, recuerda la gráfica de la función seno o de la función coseno, ¿sí? Recuerden la gráfica de la función. Vamos. Generalmente en los parciales que tomamos mucho, y tomamos mucho la parte de funciones racionales, ¿sí? O un exponencial, o un logaritmo, ¿sí? Eso se toma mucho. Pero también recuerden función seno, recuerden función coseno, desde dónde empiezo la función seno, la gráfica, ¿sí? Recuerden cómo es la gráfica periódica, de dónde empieza. Recuerden la gráfica de la función coseno, de dónde empieza, ¿sí? En el eje, cuando en el sistema de coordenadas en cero, la gráfica donde empieza, en cero o en uno, el coseno, la gráfica de función coseno. Eso tienen que repasar. ¿Cómo hacemos? Claro, claro, hay casos en donde, por ejemplo, si no tiene, chicos, si no tiene paridad o si la gráfica, por ejemplo, no, la mayoría de las funciones, por decirle, no tienen paridad, las que le estamos dando para los parciales. Directamente ustedes ponen no tiene paridad. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que hacer es, por un lado, evaluar la función para x que vale menos x, y por el otro lado, para el impar, ustedes tienen que evaluar para x igual a menos x, recuerden esto, Lucas, para x que vale menos x, y a su vez también colocarle el menos adelante, que es el menos de la función, ¿sí?
Ese menos de la función vos lo podés colocar en el numerador o podés colocar en el denominador, no lo vas a colocar en los dos lados. Entonces vos decís, bueno, coloco ese menos, que es el menos de la función, y ahí te fijas si modifica toda la función. De esa manera te vas a dar cuenta si la función es impar o es par, ¿sí? O no tiene paridad, como en este caso que no tenía, ¿sí? Bien, me encanta y aparte también me gusta de que ustedes tengan este PDF, que lo lean, porque de esa manera va a ser muy útil para el miércoles que vamos a hacer un montón de ejercicios. Claro, exacto. Sí, ese signo se coloca, muy bien, Lucas. Ese signo se coloca en un solo lado, en el numerador o en el denominador, que es el que va delante de la función. A ver, para que yo lo pase. Ya sé lo que me estás preguntando. Esto, mira, este signo, vos fíjate, vos cuando evaluás acá, vos decís, bueno, la función no es par porque no es igual. Pero vos ya tenés la evaluación de tu menos x. Entonces a esto le pones el menos adelante para evaluarlo, para ver si la función es impar. ¿Sí? Creo que era eso lo que me estabas preguntando. Bien, con el tema de la discontinuidad. El tema de la discontinuidad, ¿sí? Ese es bien. Sí, perfecto. Numerador o denominador, cualquiera de los dos indistintos. ¿Sí? Bien, con el tema de la discontinuidad, fíjense en que nosotros tenemos que evaluar en dónde. Quiero que acá quede claro algo. Tengo que evaluar todos aquellos valores por los cuales, fíjense, se excluye del dominio, ¿no? ¿Qué valor no forma parte del dominio? El 7 medio, el menos 7 medio. Entonces, ¿yo qué valor voy a evaluar? El menos 7 medio. Si tuviera más valores, evalúo los otros valores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vengo acá. Vamos a ver la discontinuidad. Vamos a ver qué pasa. Valúo para X que tiende a menos 7 medios por la derecha. Por la derecha. Entonces, miren cómo les coloqué, porque esto quería para que ustedes vean. Yo valúo por la derecha, valúo en menos 3. A la función, ¿sí? En menos 3. ¿Y qué me fijo? Y me fijo solamente en el signo, nada más. No me fijo en otra cosa. ¿Sí? Me fijo en el signo, a ver qué signo tomaría. ¿Sí? Valúo en menos 3. Si ustedes evalúan en menos 3, ¿sí? Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto me queda? Menos 3, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo me doy cuenta yo que tiende a infinito? ¿Ustedes se acuerdan? Fíjense, supongamos que acá evalúo en menos 3. Menos 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me queda menos 3 al cuadrado? Me queda 9 positivo, ¿sí? Por eso es que el signo me da positivo. Yo sé que ahí tengo una discontinuidad, ¿estamos? Pero yo sé que, por ejemplo, en este caso, al tener menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, me da positivo, ¿sí? Fíjense en acá, menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 6 más 1, ¿cuánto es? Es positivo. Veo el signo, simplemente veo el signo, nada más, ¿sí? Veo el signo positivo, veo el signo negativo, entonces, perdón, positivo, entonces por eso digo más por más y me da más, ¿sí? En la discontinuidad. Eso es lo que estoy evaluando el signo que va a tomar ahí la función. Lo mismo pasa cuando evaluamos con el menos 4. Yo estoy evaluando el signo, ¿sí? Cuando evalúo el menos 4, evalúo qué comportamiento tiene alrededor del punto de menos, del menos 7 medios por izquierda. Y evalúo con un menos 4, ¿sí? Fíjense en que acá, si yo evalúo con un menos 4 al cuadrado, ¿sí? Me va a dar ¿cómo? Este me va a dar positivo, pero acá voy a tener 2 por 4, 8. Menos 8 más 7, ¿cuál es mayor? ¿Es el menos o es el más? Fíjense en el numerador que da positivo, cuando lo evalúo. Ahora, veamos, ¿qué pasa en el denominador por negativo? Sí, solamente yo me fijo en los signos, nada más, ¿sí? Para comprobar los signos. Por eso le puse acá abajo un menos 3, compruebo el signo, me da positivo, positivo, positivo. Me fijo acá, evalúo el signo, me digo, bueno, el signo menos 4 al cuadrado, ¿sí? Me da positivo. Acá, menos 4 por 2 me da menos 8 más 7,
¿Qué me da? Negativo. Más por menos, menos. Por eso me da negativo. ¿Sí? ¿Se entendió cómo saqué el menos y el más? ¿Se entendió cómo saqué cuándo es menos y cuándo es más? Estoy evaluando ahí. ¿Sí? Bien. Recuerden eso, estoy evaluando qué signo va a tomar. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Miren, una vez que seguimos, ¿sí? Y me está diciendo que tengo, ¿sí? Una discontinuidad. Miren la tabla de signos. La tabla de signos que pasamos a armar, vean esto, presten atención. Ponemos la tabla de signos, pongo el numerador, pongo el denominador y coloco la función. ¿Qué valores voy a colocar? Fíjense en esa tabla. Como parámetro, la función va de menos infinito a más infinito. ¿Qué otros valores tengo que colocar? Miren lo que agregué. Voy a colocar los ceros que encontré en la función, ¿sí? Y voy a colocar el polo que encontré, ¿sí? Entonces, se coloca a la hora de hacer la tabla de signos, ¿sí? Los ceros y polos que tiene la función. Entonces, en este caso, el polo habíamos dicho que teníamos menos 7,5. Y los ceros habíamos dicho que estaba entre 2 y menos 2. Entonces, colocamos menos infinito. Coloco el valor del polo, coloco el valor del cero, coloco el valor del otro cero y coloco el más infinito. Una vez que tenemos eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar, fíjense en que estamos armando pequeños intervalos, ¿no? Que va, por ejemplo, de 2 a más infinito. Es un intervalo que va de 2 a más infinito. Tengo que buscar un valor cualquiera que está entre 2 y más infinito. Después, entre menos 2 y 2, ahí tengo otro intervalo. Tengo que buscar un valor cualquiera. Yo en este caso puse 0, puede ser 1. ¿Sí? Cualquier valor comprendido entre menos 2 y 2. Ahora tengo este otro, miren. Tengo el valor que va entre menos 7,5, ¿sí? Y menos 2. También tomamos un valor cualquiera. ¿Estamos? Fíjense en que yo acá puse qué cosa, el menos 1, para colocar un valor entre este y este. Y ahora, entre menos infinito y entre menos 7,5, coloco un valor cualquiera, en este caso puse menos 4. ¿Para qué es eso? Miren lo que hacemos, acá que tengo la función acá abajo. Lo que hacemos es, supongamos, tomo el valor de 3, estoy evaluando en este intervalo, en el valor de 3, en el numerador, evalúo en el numerador, a ver qué pasó. Pongo el valor de 3. Entonces me queda 3 al cuadrado. ¿Cuánto me queda al cuadrado? 3 al cuadrado, 9, menos 4, ¿sí? ¿Qué me fijo? Solamente me fijo en el signo, ¿sí? Fíjense, 9, positivo, menos 4 me da positivo. ¿Vamos? Eso es lo que estoy evaluando acá. Numerador, evalúo solamente colocando ese valor intermedio que puse en el intervalo, ¿sí? Ahora vamos al otro, 0. 0 menos 4, ¿cuánto me queda en el numerador? Si yo tengo 0 menos 4, me queda negativo. La función ahí es negativa. Entre menos 2 y 2 es negativa la función en ese tramo. Ahora, evaluemos el otro, en el numerador. Evalúo en el menos 1. Menos 1 al cuadrado es positivo, es 1, pero tengo menos 4. ¿Cómo es la función ahí? ¿Sí? Me queda de tipo como en el menos 1. Si yo pongo menos 1 al cuadrado, me queda positivo. Ah, acá ya me voy a fijar en este. ¿Sí? Ahora ponemos menos 4. Menos 4 al cuadrado, fíjense en menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado también se hace positivo. La función es positiva. ¿Se entiende cómo evalúo cada uno de los puntos?